Podemos observar que ingresa al Pleno de la Asamblea Nacional el señor Christopher Velasco Pazmiño, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, en este tercer punto del orden del día de la sesión 874, que conoce y resuelve respecto de la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de gestión integral de riesgos de desastres. Ya en este momento se está preparando el señor Velasco y vamos a escucharlo a través de la señal de los medios legislativos en esta comisión general y corresponde la tercera. Señor presidente, pedir su atención, 5 minutos, quizás hablar no en nombre propio, sino en nombre de la gente que adolece día a día el vivir una condición de riesgo en este país. 4.8 millones de personas viven con menos de $3 día y enfrentan a múltiples fenómenos de origen natural, sea este como el fenómeno del Niño, sea las erupciones volcánicas, sea también la cuestión de deslizamientos, sequías, entre otros. El Ecuador, como bien han dicho mis colegas que antecedieron, es uno de los primeros países pioneros en establecer en la Constitución del 2008 un sistema nacional descentralizado de riesgos. Mas, sin embargo, 16 años después, no hemos podido tener una ley orgánica que regule ese sistema nacional descentralizado. Es importante, entonces, establecer desde esta Asamblea que otra vez instalada devuelve la esperanza y la democracia a este país, que la agilidad de su trabajo nos permita tener un país mucho más organizado, una institucionalidad mucho más robusta y, sobre todo, una articulación de los diferentes niveles de gobierno para no preguntarnos cuando está la desgracia qué hacemos y cómo trabajamos en el momento de la emergencia. Es un momento de promulgar una ley que es una deuda pendiente en el país, en la cual no solo es su responsabilidad, sino también es una responsabilidad del Ejecutivo. Felicito la designación del nuevo Contralor General del Estado, porque eso también nos permite, nos facilita poder ver cómo trabajamos reglamentos para el uso de los recursos públicos y de los bienes públicos en situaciones de emergencia. Tenemos que hacer y garantizar que el rol de la Contraloría no sea solo sancionar, sino también sea guiar de manera efectiva lo que podemos trabajar en los momentos de crisis y también de normalidad. Esta ley no solo ha sido discutida durante los 19 meses, como lo mencionaba Nuri, sino también ha sido un esfuerzo de varios periodos legislativos. Aquí está el asambleísta Esther Cuestas, quien manejaba, digamos, y precedía la Comisión de Seguridad y con quien también se intentó llegar hasta el Pleno para discutir la aprobación de la ley. Esta ley, que ahora está en manos de ustedes, en la aprobación, lejos de las banderas políticas, les hago un llamado a pensar no solo en la coyuntura, sino en la calidad y en la garantía de derechos que necesitamos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Esta ley recoge elementos importantes de la evidencia de la construcción de la política pública local. Lo hemos hecho en ciudades como Guayaquil, hemos hecho trabajos en ciudades como Ambato, hemos podido reconstruir Puerto Viejo después del terremoto, hemos trabajado con la gente en Esmeraldas, hemos visto lo que tenemos que hacer en Sucumbíos y con todos esos esfuerzos y con todo ese trabajo hemos organizado un laboratorio de política pública para que la academia, el IAEN, la Flaxo, la Universidad Andina, otras instituciones puedan ser parte de una discusión de una ley robusta, técnica, que no sea solo enunciativa, sino que permita aterrizar la política pública en el territorio. Ustedes tienen un gran desafío, es una asamblea que se instaura y al recoger algunos elementos de la agenda legislativa anterior, podemos tener para enfrentar el fenómeno del Niño en diciembre, enero, febrero del próximo año, una ley que nos ayude realmente a regular el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Nunca más parches, nunca más cuestiones de decretos ley que eliminen el poder legislativo para construir democráticamente las normas que el país necesita. En ese reconocimiento de esta nueva Asamblea y en nombre de los varios profesionales que son titulados en tercero y cuarto nivel, a los cuales represento también, les permitimos decir que la votación en este punto del orden del día sea la votación de aprobación de esta ley de gestión de riesgos en segundo debate. Que habrá cosas por mejorar, perfecto, discutámoslo posterior, hagamos que esta norma en lo sustantivo, en el 90%, en el 95%, que sea efectiva, esté a disponibilidad de todos los ecuatorianos y de los gobiernos autónomos descentralizados. Hacer un llamado finalmente para poder trabajar de manera conjunta en otras leyes complementarias. La ley por sí sola no resuelve los grandes desafíos que tiene el país.
Si nosotros tenemos afectaciones por fenómenos de origen natural en el país, como el terremoto del 2016, como el fenómeno del Niño de 1997-1998, que significó el 15% del Producto Interno Bruto para la cuestión de pérdidas en el país, tendríamos un agravamiento de los procesos sociales, tendríamos más pobreza, más desigualdad y, por sobre todo, más necesidades de recursos para atender a las emergencias que se puedan presentar en el territorio. Este día puede ser histórico para el país, ustedes pueden hacer historia para los ecuatorianos y cuenten con la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad civil de articular a la academia, de articular a la empresa privada, de articular a los organismos del Estado, a los organismos internacionales. En esta ley no solo ha aportado el PNUD, también ha aportado la cooperación técnica alemana, también ha aportado el AFD, también ha aportado, digamos, algunas otras organizaciones que a través de sus experiencias han enriquecido un proceso de asistencia que bien ha sido manejado por el periodo anterior del legislativo. Una felicitación y también un reconocimiento enorme al exasambleísta Narváez, que ha permitido que la discusión dentro de la comisión se priorice, que nos ha puesto en el pleno también en primer debate. El segundo debate debía haber acabado en mayo y no lo pudimos hacer por varias prórrogas, y ahora el llamado respetuoso a ustedes es que podamos tener por fin una ley de gestión de riesgos. Les agradezco muchísimo por la oportunidad y les comprometo a seguir trabajando en las reformas a la Lotus, en las reformas al COTAC, que piensen en la sostenibilidad y que no volvamos a pensar que la gestión de riesgo tiene que ver con la seguridad pública y del Estado, y que volvamos a pensar y demos la vuelta para repensar que la gestión de riesgo tiene que vincularse con el cambio climático, tiene que ver en mecanismos de acceso a financiamiento, tiene que ver con la forma de recuperar ecosistémicamente nuestros territorios. En eso les agradezco y, por favor, les pido en nombre de todos los profesionales y de la mayor cantidad de los ecuatorianos que este día tengamos la votación en el segundo debate y podamos dar buenas noticias al Ecuador con una asamblea que restituye la democracia. Gracias a todos y todas.